شلام لخ مريم مليخ طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بير خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثين آمين. Soy la hermana María de Guadalupe, pertenezco a la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación fundada en Argentina por el padre Carlos Buela. Él fundó en el año 1984 la rama masculina, en 1988 la rama femenina. Una congregación misionera que ya por gracia de Dios está extendida en los 5 continentes. A mí particularmente me ha tocado en estos años la misión en Medio Oriente. Yo ingresé en el año 92 a la congregación y en el año 96, cuando había finalizado los estudios de filosofía y de teología, es cuando me proponen, junto a otras hermanas por supuesto, la misión en Medio Oriente, y allí he estado prácticamente casi 20 años en distintos países. En primer lugar estuve en Palestina, en Belén, donde aprendimos la lengua, el árabe, que es muy difícil y que requiere mucho estudio intenso, sobre todo los primeros 2 años. Después fui misionera en Egipto durante varios años, 12 años. Fueron años en los que tuve que llevar adelante cargos también de responsabilidad como regional, como provincial, superiora provincial de Medio Oriente. Entonces viajar mucho, digamos la asistencia de nuestras comunidades en los 7 países en los que estábamos en aquel momento. Ya, cargo que tuve que llevar durante 9 años y que fue pesado, ciertamente, por la responsabilidad, por la dificultad de lo que significa Medio Oriente, los viajes, ¿no? Una cultura tan distinta, la lengua y tantas otras cosas que uno pasa en la misión, ¿no? Las enfermedades y tantas cosas, ¿no? Llegado el año 2010, un poco deteriorada mi salud, digamos cansada, al menos agotada, de tanto trabajo tan intenso, hermosísimos años de misión que volvería a pasar 100 veces, ¿no? Pero realmente necesitaba un descanso y es ahí cuando propongo yo que ser destinada a Siria, por un par de años al menos, para descansar y recuperarme. Pedí Siria porque yo conocía evidentemente la realidad de nuestra misión en Medio Oriente, en los diversos países donde estamos, y Siria era uno de los países ciertamente más tranquilos, más pacíficos. Un país más bien occidentalizado debido a la buena convivencia entre cristianos y musulmanes, tener un gobierno laico, no confesional, ¿no? Aun cuando son musulmanes, pero son alawitas. Entonces no son de ninguna manera extremistas ni fundamentalistas. Entonces la buena convivencia entre cristianos y musulmanes, la tranquilidad social que yo creo que debida también al bienestar económico, porque a veces ciertamente en una sociedad van de la mano. Cuando hay bienestar económico la gente está bien, está tranquila y entonces se refleja eso en la tranquilidad social. Gente que estaba muy bien, en un lugar muy pacífico, muy calmo. Y es así como termino en Siria, en Alepo, a comienzos del 2011, teóricamente para mi año de descanso, pero a los 3 meses se desata la guerra. Comienza la guerra, este conflicto tan inesperado para todos nosotros en Siria, que ya había tenido el preludio en Egipto, Túnez, Libia, ¿no? Pero que incluso viéndolo en los otros países, la gente en Siria decía, aquí no va a llegar. Aquí eso no se puede dar, revueltas populares aquí, ¿no? Empieza la guerra y cuando evidentemente comienzan los enfrentamientos, se van acercando los rebeldes a la ciudad de Alepo, la situación se pone muy tensa, las embajadas retiran a todos los extranjeros, incluso a nosotros nos insisten muchísimo en aquel momento para salir, para dejar el país. Es cuando nuestros superiores nos plantean el tema y nos dicen, si quieren pueden cambiar el lugar de misión, no están obligados a seguir allí, en tanto que han cambiado así las circunstancias de la misión. Pero cada uno de nosotros lo pensó, lo rezó,
nos pidieron que si queríamos quedarnos teníamos que exponer las razones delante de Dios por las que veíamos en conciencia que debíamos quedarnos y tener la aprobación de nuestros padres, ¿no? De la familia. Bueno, el apoyo de mi padre y de mi madre, que estaba al lado y por supuesto pensaba y decía lo mismo, fue para mí impresionante y fue para mí también una señal de que Dios lo quería. Aun cuando no es que naturalmente me hubiera salido una cosa así. Yo años anteriores, estando en Egipto, y se abría la fundación, la nueva casa de nuestras hermanas en Irak, por ejemplo, yo pensaba, ay, qué coraje estas hermanas, qué valentía, qué fortaleza, yo no podría. Pero claro, encontrarme allí, ya con la guerra comenzada, y darme cuenta de que la cuestión no estaba en mis capacidades naturales, sino en la gracia de Dios. Y entonces, si nos quedamos allí, es porque Dios quiere que nos quedemos. Y eso es lo que hemos experimentado todos estos años de misión. Ha sido realmente impresionante poder estar allí sin tener miedo, contentos, felices. Yo cuando llevaba ya 4 años allí viviendo en la guerra, en plena guerra en Alepo, habiendo pasado situaciones tan trágicas, tan difíciles, estando a riesgo de muerte muchas veces, surgió en mi familia un problema de salud en mi casa, varias cosas juntas que se dieron en casa, en la congregación. Nuestros superiores, sobre todo eso viene del Padre Huela, se tiene mucha delicadeza, mucho cuidado por los padres, sobre todo por la familia. Y entonces al momento en que nos necesitan, así como ellos han sido tan generosos de mandar a sus hijos, de desprenderse de sus hijos y entregarlos a la misión, a la congregación y a la iglesia, entonces es así, cuando ellos nos necesitan, entonces la congregación nos manda de vuelta, al menos el tiempo que ellos, bueno, realmente así lo requieran. Y bueno, fue así que 2 años atrás, a fines del 2014, finalmente lo vemos con mis superiores, conversando sobre el tema y viendo cómo estaba la situación en mi familia, que yo debía por un tiempo, por unos meses, no se sabía cuánto, volver a Argentina, a alguno de nuestros conventos en Argentina, aún perteneciendo todavía, como sigo perteneciendo hasta ahora, a la provincia de Medio Oriente, a nuestra misión de Medio Oriente. Yo regreso a Argentina y la verdad sin entender mucho qué es lo que estaba pasando, qué es lo que Dios estaba haciendo. En casa siempre las cosas habían andado muy bien, la verdad. Gracias a Dios no hemos tenido ningún problema así grave de salud entre mis hermanos o mis padres. Surgieron varias cosas juntas, cosas graves que se sumaron, además se acumularon en casa. Y bueno, entonces yo no entendía qué es lo que Dios estaba programando, ¿no? ¿Cómo son los planes de Dios realmente que uno no puede ni imaginar? Y bueno, fue así que estando en Argentina, acompañando a mi familia, después estando en el convento, ¿no? Y asistiéndolos de cerca, surgió esto de dar testimonio, ¿no? No fue una cosa planeada por la congregación para nada, no se nos hubiera ocurrido decir, bueno, ahora que estoy en Argentina, bueno, aprovecho entonces a contar un poco de esto, no, para nada. Empezaron los pedidos de una parroquia, de un colegio, de una nota de radio, y la cosa se empezó a difundir de una manera impresionante y además nosotros a constatar la ignorancia que había sobre el tema. A mí me llamó muchísimo la atención al salir de allá, cómo lo que se sabía sobre Siria era tan poco y lo poco que se sabía era todo al revés. Y se hablaba de guerra civil y se hablaba del pueblo oprimido. Entonces era realmente para nosotros, lo es para nosotros, un deber de conciencia, de defender la verdad también, ¿no? Porque los nuestros allá en Siria sufren la guerra, sufren la persecución religiosa y sufren también tremendamente el silencio de Occidente, ¿no? El abandono de Occidente, la mentira, ¿no? El ser ellos víctima de todo este engaño sobre la guerra en Siria. Y bueno, empieza a surgir esto de los testimonios y es ahí cuando digo, bueno, realmente Dios tenía planes distintos ahora, ¿no? Yo, ¿qué hubiera deseado? Hubiera deseado seguir allí, ¿no? Es mi misión, es mi gente, pero todo ese tiempo, todos esos años en que nos enriquecimos realmente con el ejemplo de los mártires, de nuestros fieles cristianos, los ejemplos de fe, el poder experimentar el sufrimiento en nosotros y en los demás. Toda esa riqueza había que darla, ¿no? Yo recuerdo que
que mi madre en un momento me dijo, porque yo le dije a mi mamá, al final había venido para estar cerca de ustedes y me la paso yendo y viniendo y viajando, y ella me dijo que es demasiado grande lo que traes, es demasiado grande y sería egoísta dejártelo solo para vos. Y entonces, bueno, empieza a surgir esto de los testimonios. Siempre sigo muy en contacto con las familias, con nuestras hermanas de Alepo, por supuesto, todo el tiempo, y por el tema de la información también, porque en los testimonios estamos obligados también a actualizar las noticias. Y bueno, y el contacto ha sido permanente, pero la posibilidad de volver la tuve recién hace un mes atrás, ¿no? En febrero ahora de 2017, que pude regresar a Alepo, justamente porque Alepo fue liberada. La ciudad de Alepo fue liberada en diciembre del 2016, y entonces a fines de enero es cuando podemos entrar con la madre provincial a visitar a nuestras hermanas allí y, bueno, y a nuestra gente. Llegar a Alepo y, por supuesto, el camino desde Damasco. Nosotros llegamos en avión a Damasco porque el aeropuerto de Alepo, aun cuando está liberada toda esa zona, todavía no es segura. Llegamos a Damasco, sigue más o menos con su actividad normal, como lo fue siempre, es decir, las zonas tomadas de Damasco han sido las afueras, los suburbios de la ciudad. Nunca tomaron plenamente la ciudad de Damasco y ni siquiera les interesaba, es decir, toda la fuerza de los rebeldes estaba puesta prácticamente en Alepo, porque Alepo, aun cuando no es la capital, es la ciudad más fuerte, es la más importante, es el eje comercial y económico del país, y entonces si lograban tomar Alepo, definitivamente entonces eso iba a implicar la caída del gobierno, no tanto así Damasco, por más que, por supuesto, ha sufrido y sufre sus ataques desde los barrios tomados, o por ejemplo, cuando han envenenado el agua, ¿no? Meses pasados, ¿no? Desde los lugares donde tienen tomados, pero no era la situación de Alepo. Y después todo el camino desde Damasco hacia Alepo, que son apenas 300 kilómetros, y que antes se hacían en autopista en 2 horas y media, es un camino penoso, peligroso. De hecho, se hace solo de día, se sale muy temprano en la mañana, porque de noche es campo de batalla todavía. Entonces es un camino largo, y bueno, ir acercándonos a la ciudad de Alepo y en el camino viendo la destrucción, ¿no? La destrucción a cada paso, cada vez más, ¿no? Al acercarse a la ciudad. Pero claro, bueno, llegar a Alepo liberada era otra cosa, ¿no? Se notaba en el ánimo de la gente, cómo la gente ya transitaba en la ciudad con mucha más tranquilidad, por más que la verdad nunca se había cortado el tránsito, por así decir, de la gente, el tráfico de gente. La gente intentó seguir con su vida cotidiana, aún con las bombas cayendo todo el tiempo. La gente seguía viviendo, han sido 5 años, ¿no? Pero ahora verlos, incluso nosotros mismos, poder caminar por las calles sin estar pensando que en qué momento cae algo, o viene una bala perdida, ¿no? Entonces pudimos visitar, se puede visitar toda la ciudad prácticamente, porque ya está completamente bajo el control militar del Ejército Nacional y del ejército de los comandos rusos que están apoyando. Y poder escuchar de ellos mismos cómo cuentan lo de la liberación, ¿no? De la ciudad, esos días de diciembre. Hay que pensar que es muy significativo que la gran batalla de la liberación de la parte oriental de Alepo, que era toda la parte tomada, la gran batalla definitiva para lograr la victoria sobre Alepo fue el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, y ellos así lo reconocen, ¿no? Una intervención especial de la Virgen y debida a las oraciones de todos para poder liberar Alepo, porque realmente era algo, se esperaba solamente un milagro para poder liberarla, ¿no?
prácticamente la mitad de la ciudad estaba en manos de los rebeldes, o quizás un poco más. Y desde los barrios tomados, ellos tuvieron, en continuo, aterrorizados continuamente a los de la parte occidental, o sea, donde vivimos nosotros, donde estamos. Y sobre todo, bueno, toda esta parte que sería el límite entre la parte oriental y el occidental, ese límite donde se daban los enfrentamientos y bueno, que recibían los ataques más severos, ¿no? Barrios cristianos que pudimos visitar como el Midán, completamente en ruinas. Y también significativo, yo creo, el hecho de que estos grupos rebeldes, porque a veces se habla de la situación de este conflicto en Siria como sí, una cuestión política o también económica, pero el factor religioso se obvia, se silencia, se disimula, como decir, bueno, pero mueren tantos cristianos y también mueren tantos musulmanes, que es cierto, por supuesto que mueren musulmanes, han muerto muchísimos musulmanes, por supuesto, pero no hay que perder de vista de que estos grupos tienen un objetivo muy concreto, que es acabar con la presencia cristiana, como de paso, digamos, sí, quieren tomar el control del gobierno, tomar el poder, pero acabar con toda presencia que no sea su propio fundamentalismo. Entonces, incluso los musulmanes moderados, ¿no?, que teníamos tantos en Siria. Y entonces es muy significativo que los primeros lugares tomados fue la parte antigua de la ciudad. Es cierto que esto se favoreció por la presencia de túneles, toda esa parte antigua, digamos, tenía la facilidad para ellos para esconderse, para penetrar más fácilmente a la ciudad. También se dio el caso, por supuesto, de gente que abrió sus puertas, ¿no?, traicionando a su propio pueblo y los dejó entrar. Pero es significativo que hayan entrado por esa zona, que ha sido la zona originalmente cristiana, ¿no?, los primeros barrios cristianos de la ciudad de Alepo, destruyendo completamente las iglesias. Es decir, no era... A ver, si se habla de, bueno, si es así como dicen, que los rebeldes son el pueblo sirio buscando libertad y realmente defendiendo la libertad del pueblo, de su país, y entonces, ¿por qué van destruyendo todo a su paso? ¿Cómo se entiende eso? ¿Qué explicación tiene? O sea, llegar, tomar un barrio y dinamitar desde abajo, desde los cimientos, los monumentos históricos, dinamitar las iglesias. O sea, ¿de qué se trata eso? ¿Qué clase de bien para el pueblo se está buscando? O sea, una mentira total. Todo a su paso era destrucción. Es impresionante caminar ahora por esas calles de esos barrios, el antiguo barrio de Jdeide, que era todo cristiano también en su momento, totalmente destruido. Visitamos muchísimas iglesias destruidas, incendiadas intencionalmente. Es un factor importantísimo en todo este conflicto del que no se habla realmente. Se disimula y se disfraza entre todo lo demás, como si fuera una cosa secundaria. Bueno, sí, una iglesia como también se destruyen. No, ciertamente para ellos el objetivo era y es muy claro, ¿no? La ciudad de Alepo está liberada, pero eso no significa que ya todo haya terminado. No se puede decir que la guerra terminó en Siria, por supuesto que no. Lo que pasa es que la victoria sobre Alepo ha sido clave en toda esta historia y probablemente signifique ya el inicio del fin de esta guerra. Por supuesto que quedan muchas otras ciudades tomadas. Raqqa, que es como la sede principal, como si fuera la capital del califato del Estado Islámico. Idlib, totalmente tomada. Las afueras de Alepo, lo que se llama el Rif, Halab, o sea, serían el campo, las afueras de la ciudad también tomadas. Y de hecho, nosotros estando allí todavía escuchábamos los bombardeos y las explosiones. Y hasta ahora el camino es complicado, ¿no? No todos los días se puede llegar hasta Alepo. Es decir, lo de Alepo ha sido una victoria parcial, por supuesto, pero muy importante. Y por eso es que ellos tienen la esperanza de que esto signifique el fin. Para mí, volver a Alepo fue un regalo de Dios, una gracia enorme. Fue emocionante. Pensaba que, bueno, después de todo este tiempo podía finalmente llevarles lo que había recogido en tantos lugares para ellos, ¿no?
Al llegar allá, bueno, no podía contener las lágrimas, como ahora más o menos. Fue muy emocionante poder volver y transmitirles todo lo que había vivido afuera, porque era muy fuerte llevar, ¿no?, a los distintos lugares donde he estado, en tantos países. Realmente la difusión fue impresionante. O sea, ni aún planeándolo lo podíamos hacer. Ni con $1 millón, ni con, no sé, ni con todos los medios del mundo, no lo podíamos hacer. O sea, esto ha sido porque Dios lo quiso. Y tampoco es que fue solo a través mío. Tantos otros misioneros y testigos que han estado iluminando sobre la verdad de lo que pasaba allí. Pero además, no es solo, nosotros no lo entendemos solamente como un llevar información y bueno, y entonces satisfacer una curiosidad en la gente. Bueno, ¿quieren saber lo que está ocurriendo allá? Yo les cuento la verdad de lo que está pasando ahí. Es mucho más que eso, es mucho más que eso. Es la gracia de los mártires de la que nosotros participamos allí, es hacerla llegar a todos los demás en Occidente. Es eso, encontrar siempre la misma respuesta de sed, ¿no?, de la gente de querer ellos también participar. Entonces, verlo, experimentarlo, ver cómo las gracias de los mártires se derramaban en todos y en cada una de las personas con las que me encontraba en mi camino. Pensaba también en los nuestros, en Siria, pensaba en cada uno, en cada historia, en cada familia, en sus sufrimientos, en sus dudas, porque no es que ellos lo viven esto como, oh, somos, bueno, los mártires de nuestros tiempos y entonces nosotros estamos... No, ellos ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Entonces pensaba en ellos y pensaba cuánto fruto está dando su sufrimiento en tantas personas, ¿no? Y entonces, al encontrarme con toda esta gente y gente que venía tantas veces y me abrazaba y me decía, esto se lo puedes hacer llegar a ellos, este abrazo, esta oración, esta estampa, esto que es lo más preciado que tengo. Una señora se quitaba su alianza, una señora viuda, esta alianza quiero que llegue a ellos, a alguna familia necesitada. Y así tantas otras cosas de niños y de... Me sentía en deuda realmente de llevar todo eso. Y bueno, entonces, poder estar allá, llegar... la alegría, la emoción del reencuentro, ni hablar lo que ha sido, poder estar allí de nuevo y entonces poder traerles a ellos, llevarles a ellos todo lo que había recogido, todos los mensajes, los abrazos, las oraciones, las lágrimas de tantos y tantos, que es cierto que ellos no conocían, ¿no? Ellos siguen nuestras noticias en las páginas, pero es cierto que no es que tienen ese contacto directo, pero ciertamente ellos, yo creo que Dios lo hace así, les permite ver, experimentar eso, y es que están sostenidos por las oraciones de los cristianos de Occidente. Y ellos me lo dijeron cuando la ciudad fue liberada en diciembre. Ellos dicen, esto fue un milagro de la oración, de todos ellos. Y entonces me pedían que lo dijera, que les agradeciera a todos por las oraciones. Hola a todos, me estoy despidiendo ya de mi querida tierra siria. Han sido días hermosísimos, muy intensos, estoy bastante cansada, muy cargado de emociones muy fuertes, pero días hermosísimos. Una bendición del cielo, haber reencontrado a las hermanas, a nuestros misioneros, haberme reencontrado con la gente, haber podido visitar las calles de Alepo y haber podido acompañarlos por estos días. Ahora me toca volver a Argentina y creo que una de las cosas más hermosas ha sido, al estar aquí, poder transmitirles a ellos, traerles todo lo que recogí en este tiempo. Porque claro, estando allá en Argentina, providencialmente se dio esto de dar testimonio, de contar lo que acá estaba pasando, lo que vivían los cristianos en Siria, y ahora me tocó hacer al revés.
y pude traerles a ellos todo lo que recogí en este tiempo de ustedes. Así que pueden estar tranquilos y seguros de que todo eso que me dijeron, todo eso que me decían que les hiciera saber cuando estuviera acá, todas esas lágrimas que yo vi en ustedes, todos esos abrazos que me dieron y que eran para ellos, llegaron, los recibieron y por eso están tan agradecidos. Y yo no puedo dar más que dar gracias a Dios por esta misión de puente, ¿no? Me dijeron al despedirnos, ahora me decían, sos nuestra embajadora. Creo que no me podían hacer un elogio más hermoso. Haberlos unido a ellos, a ustedes, y a ustedes a ellos. Les doy las gracias por las oraciones de estos días. Les pido que nos sigan acompañando y los sigan acompañando. Les mando un fuerte abrazo a todos. Que Dios los bendiga. Ahora, encontrar nuestra gente allí, me ha llamado la atención verlos cansados. O sea, es como cuando uno sostiene una situación, ¿no? Como uno está aguantando algo difícil y sosteniendo por tantos años, se los ve agotados. Realmente eso me llamó la atención. Siguen sonriendo, por supuesto, siguen con esa alegría tan fresca que tienen, que yo creo que Dios les regala, pero se los ve en sus rostros muy cansados por tantos años de sufrimiento, y el hecho de que no es que se terminó, bueno, Alepo fue liberada y ahora todo pasó a ser felicidad y todo bien y todo, no, o sea, la luz no llega desde hace ya 8 meses. Y bueno, se las arreglan con baterías, con motores, con el agua ya llevaba, cuando nosotros fuimos, llevaba 2 meses cortada. Todavía la escasez de alimentos, es decir, la situación sigue muy difícil. Y otra cosa que me causó mucho dolor, por supuesto, ver los que ya no estaban, tantos que se habían ido en este tiempo, tantos fallecidos en este tiempo, ¿no? Asesinados, o fallecidos en las explosiones, y poder ver, lamentar realmente cómo va desapareciendo de a poco la presencia cristiana. Y eso es algo que realmente nos preocupa mucho. La ciudad fue diezmada, por supuesto. Una ciudad de 5 millones de habitantes hoy puede, no sé, puede tener 1,5 millones de población, ¿no? Diezmada realmente la ciudad en general. Pero en cuanto a la presencia cristiana, había 500,000 de cristianos en Alepo y hoy apenas se cuentan 15.000. Apenas 15.000, y todavía uno se encuentra con familias que dicen nos vamos, y aun cuando ya la ciudad está liberada, pero no es que se liberó la ciudad y ya todos viven bien y ya tienen todo asegurado, y que por otra parte la situación sigue siendo inestable. Una ciudad es liberada, después es tomada, como ha sucedido tantas veces con el hecho por ejemplo, de Palmira. Entonces ha sido también doloroso en ese sentido, ver cómo tantos cristianos siguen abandonando el Medio Oriente, que yo creo que ese es uno de los problemas principales de esta guerra, de este conflicto, y que es uno de los problemas de los cuales Occidente se desentiende totalmente. A veces uno piensa que la persecución se da solamente allí, por ejemplo en Medio Oriente, bueno, como en otros países donde hay persecución abierta, cruenta, digamos, de espada. Pero no hay que olvidarse de que la persecución a la iglesia y al cristiano está en el Evangelio. Entonces no es una cuestión de región geográfica, es cuestión de ser cristiano. Entonces, si soy un buen cristiano, voy a ser perseguido. Y eso creo que los cristianos en Occidente tienen que recordarlo más a menudo, porque a veces a uno le parece que la persecución es que lo vengan persiguiendo a uno con una espada, pero la persecución incruenta y no menos violenta que está sufriendo la Iglesia Católica en Occidente es brutal.
es brutal. La persecución de los medios de comunicación, la persecución de las leyes que amparan, o sea, directamente amparan todas esas agresiones a nuestra fe, los ataques a la vida, a la familia. Resulta que hoy se dice que vivimos en democracia y en libertad. A mí me da risa, la verdad me da risa. Porque vivimos en democracia y en libertad, pero un católico no puede decir lo que piensa. No solo no puede decir lo que piensa, sino que tiene que decir y profesar la fe de todos aquellos que tienen sus ideas propias y erradas según nosotros. Entonces, ¿eso es libertad? Eso es libertad religiosa. Es una vergüenza. Y es una vergüenza no solamente esos ataques, sino es una vergüenza la reacción de tantos cristianos amedrentados, ¿no? Achicados, como si realmente lo nuestro, bueno, es que lo nuestro es ofensivo. Y entonces en nuestras conversaciones evitamos nombrar a Dios, a la Santísima Virgen, en nuestro comportamiento que ni se note qué línea moral tengo, que bueno, una cosa así como medio, ¿no?, ambigua para que, bueno, no se note si yo estoy con esto o con aquello. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es tibieza. Y la Biblia dice: a los tibios, dice Dios, los vomitaré de mi boca. Es terrible lo que dice sobre nuestra tibieza, si vivimos en tibieza. Y entonces yo creo que lo de los cristianos perseguidos sacude en ese sentido, ¿no? De decir, bueno, a ver, ¿cuál es mi identidad? ¿Soy cristiano o no lo soy? Porque además es libre, ¿no? Nadie está obligado a hacerlo. Pero si soy cristiano, lo soy en serio. Porque a medias ni siquiera vale la pena. Nadar y nadar y nadar para morirse en la orilla antes de llegar. ¿Es eso realmente vivirlo a medias? ¿Sacrificarse para qué? A medias. Y entonces yo creo que es un llamado a vivir nuestra fe de manera radical, de defender nuestra fe, de realmente asumir la responsabilidad que tenemos en el mundo de hoy. Ay, cómo está el mundo y que este mundo, ¿a dónde va a ir a parar? Yo soy responsable de este mundo, con mi palabra, con mi comportamiento y con mi ejemplo. ¿Cómo queremos convertir el mundo si ya no somos apóstoles? Si estamos escondidos, parecemos la iglesia clandestina. Entonces, yo creo que es un buen llamado de atención lo de los cristianos perseguidos. Nos interpelan realmente a definir nuestra identidad como cristianos de manera radical y sin miedo. Porque en definitiva es eso lo que da real libertad, que es lo que tienen los cristianos allá, y es lo que da la verdadera alegría, que es lo que realmente deseamos para todos los cristianos del mundo.